Encantada de estar nuevamente con ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, a través de esta querida emisora. Somos quienes formamos parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que desde la ciudad de Barcelona realiza el programa. Y nuestros compañeros son los de Radio Católica Mundial, con quienes conectamos en vivo y en directo cada uno de los programas. Y allí, del otro lado del océano, está Jorge Graña, nuestro compañero. Gracias, Jorge, y le agradecemos de verdad de todo corazón su simpatía, su cercanía y su trabajo. Destellos sacerdotales. Hoy quiero hacer hablar a San Antonio de Padua. Él nos quiere decir esto: quien me tenga devoción, no olvide que es antes Dios que los santos. Si queréis, seré humilde intercesor, si hacéis del día domingo, santo día del Señor, con la Santa Eucaristía, vuestro supremo valor. Bueno, tal como lo habíamos prometido, y damos gracias al Señor porque está con nosotros. Claro, no está aquí en el estudio, ya quisiera yo que estuviera aquí, o que estuvieran, porque en realidad son dos nuestros invitados, ¿eh? Bueno, quiero dar las gracias, en primer lugar, a don Luis Fernando Sayas Arancibia. Él es el director de la revista El Pan de los Pobres, y hoy está también acompañándonos, cosa que me alegra mucho, Begoña González, que es jefa de organización de la revista El Pan de los Pobres. A ver, los saludo a los dos que están en Bilbao, un poquito lejos de Barcelona, pero que están con nosotros en el programa, y ya les pido que saluden a la audiencia tan grande que sigue cada uno de los programas. Muy buenas tardes a ustedes. Muy buenas tardes, Nelly. Estamos encantados de volver a estar en contacto con vosotros y de poder hablar de cosas favorables para la Iglesia y para los católicos, como es el caso de San Antonio de Padua. Muy bien. Begoña. Buenas tardes, Nelly. Un saludo a todos los oyentes de NSE Radio y Radio Católica Mundial desde Bilbao, España. Bueno, cómo se nota que lo organiza todo, Begoña, ¿eh? Lo tiene todo muy bien organizado. Bueno, Begoña, también vamos a pedir tu colaboración en alguna de las respuestas del programa. Invitamos a don Luis Fernando. Le tuvimos que cambiar el día porque queríamos que hoy, en la fecha, en el día en que la Iglesia celebra a San Antonio de Padua, uno de los santos más populares del mundo y más queridos, y que tiene muchos devotos, que en este mismo día 13 estuviera él. Así que, si le parece, don Luis Fernando, para retomar un poquito el tema de la faceta sacerdotal de San Antonio de Padua, le pedimos que nos recuerde algunos datos biográficos de este gran santo muy querido por mí especialmente, ¿eh? Muy bien. Vamos, pues yo como datos biográficos en breve podríamos decir, nació en 1195 en Lisboa, en una familia con un cierto bienestar, de distinguida clase social. Él sus primeros años estuvo estudiando en la escuela catedralicia y a los 15 años, en 1210, entró en la orden de los canónicos regulares de San Agustín, que tenían un monasterio, San Vicente de Fora, a las afueras de Lisboa. Posteriormente, a los 2 años, él pensó que era mejor trasladarse de Lisboa a Coimbra, y entonces se fue al monasterio de la Santa Cruz en Coimbra, donde 8 años después, en 1220, fue ordenado sacerdote. Aquí en Coimbra vivió una causa muy dramática o muy fuerte para él, que fue el martirio en Marruecos de 5 franciscanos que habían estado viviendo en Coimbra, donde habían inaugurado un eremitorio ellos. Fueron a predicar el Evangelio a Marruecos y allí les martirizaron y les volvieron a traer a Coimbra para enterrarlos. Esto le impactó mucho a San Antonio y resucitó en él su vocación misionera, por lo que decidió trasladarse y hacerse franciscano con la condición de que le mandaran a Marruecos. Efectivamente, él ya había sido ordenado sacerdote. Esto les vino muy bien a los franciscanos, que no tenían ningún sacerdote en la comunidad, y efectivamente le mandaron a Marruecos en ese año 1220. Pero
como aquella frase famosa de que Dios propone, el hombre propone y Dios dispone. Cuando llegó a Marruecos se puso muy enfermo y decidió volver a Portugal. Pero dentro de esos planes de Dios, una tempestad llevó el barco a Sicilia. Así son las cosas de Dios, ¿no? Y él, en definitiva, bueno, se desgasta por Dios nosotros queremos hablar de ese desgaste como sacerdote de San Antonio de Padua y retomar entonces la entrevista que dejamos en uno de los últimos programas ya hace tiempo, no mucho tampoco, y vamos a hablar ahora de San Antonio como director de las almas, don Luis Fernando. ¿Podemos afirmar que tuvo un don especial de Dios para leer en el interior de los corazones? Sin duda ninguna, ¿no? Él fue un confesor incansable y le gustaba confesar inmediatamente después de su predicación, y la gente que durante la predicación había visto la necesidad de convertirse acudía al confesonario y él era capaz de entrar en sus corazones y saber qué es lo que ellos le iban a decir, ¿no? Tanto es así que en una ocasión se le presentó un gran pecador, decidido a cambiar de vida, y se arrodilló a sus pies, pero era tanta la conmoción que no conseguía abrir la boca y lloraba desconsoladamente. Entonces San Antonio le dijo: oiga, escriba sus pecados en un papel y tráigamelos. Le trajo el papel y tal era la maravilla que no solo San Antonio, por medio de Dios, perdonó sus pecados, sino que inclusive la hoja de papel se quedó en blanco. O sea, que produjo un doble milagro, digamos, la conversión de la persona y el milagro de desaparecer los pecados que él había escrito en un papel. Claro. El verdadero arrepentimiento también hace eso, ¿verdad?, en nuestra historia personal. Cuando nos vamos a confesar, Dios se olvida. Si hay verdadero arrepentimiento, verdadero deseo de cambiar de vida, el propósito de la enmienda justamente, pues así queda nuestra historia, ¿no? Ese pecado borrado. Qué precioso ejemplo, ¿no? Así Sí. que una maravilla, podremos decir así, lo que hace un pecador arrepentido. ¿A que sí? Exactamente, ¿no? Bueno, pues usted ha hablado aquí en este caso centrándose un poquito en el sacramento de la reconciliación, como San Antonio veía y leía las almas, pero antes dijo que le gustaba ponerse a confesar después de la predicación. Sobre la sabiduría de su predicación, ¿hay también testimonios así sorprendentes como este, por ejemplo, que nos acaba de relatar? Bueno, hay un testimonio un poco en línea, quizá diferente, porque San Antonio, durante su vida en el norte de Italia, donde él estaba, iba predicando por las ciudades, pero estaba muy implantada la herejía albigense que hemos contado, que también estaba instalada en el sureste de Francia, ¿no? Entonces, una vez predicando en la ciudad de Rimini, se encontró con que la gente no le atendía, ¿no? La gente más bien le rechazaba, ¿no? Y bueno, entonces él decidió acercarse a la playa y se puso a predicar en la playa, y los peces se asomaron por encima del agua a escucharle. Esto quiere decir que Dios de alguna manera estaba, como quien dice, refrendando el valor de su predicación, ¿no? Claro. Aunque los hombres la rechazaban, pues Dios hacía una prueba de que era buena, ¿no? Entonces también se refleja su valor cuando Honorio III Papa pidió a dominicos y franciscanos, dentro de esta línea de luchar contra la herejía albigense, de volver al sureste de Francia a predicar para intentar recuperar la religión católica en aquellos lugares, ¿no? Y uno de los elegidos, efectivamente, fue San Antonio de Padua, ¿no? Y la prueba más efectiva de su sabiduría, por decir así, la encontramos en lo que se llama sus sermones, o sea, sus escritos. Sí. No son un sermón como lo entendemos hoy, sino que son sus reflexiones sobre la palabra de Dios, acompañadas de una recopilación de textos bíblicos, patrísticos, literarios, que la explican y que él escribió para ayuda y guía de otros sacerdotes predicadores, franciscanos predicadores, ¿no? Tanto es así que la Iglesia le dio el título de doctor evangélico, ¿no?
dada su gran preparación y su gran apoyo en los textos evangélicos. Qué bonito. Yo he estado hoy he terminado de hacer la novena San Antonio y hay muchos, podríamos decir, muchas fórmulas, ¿verdad? Muchos, no encuentro la palabra, modelos, ahí está, esa era, muchos modelos de novenas de San Antonio, ¿verdad? Muchísimas. Y justamente en la que estaba leyendo, pues había una pequeña reflexión de la predicación de San Antonio, y eso después ayuda a que cada devoto pues pueda meditar sobre ellas y cambiar lo que haya que cambiar, potenciar lo que haya que potenciar, todo de cara a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que pensar, don Luis Fernando, que en la época de la Edad Media era muy fácil para un fraile o un sacerdote como San Antonio de Padua evangelizar. Pues claramente yo creo que hay que contestar que no. Y prueba de ello es que San Antonio tuvo también sus dificultades, como lo que hemos contado antes en la ciudad esta de Rimini. Sí. Luego la herejía estaba muy introducida en esta zona del norte de Italia y del sur de Francia, y que por tanto había que ser fogoso predicando para mover los corazones de la gente, ¿no? Claro. No era sencillo. Nosotros creemos hoy en día que las dificultades que encontramos muchas veces para hacer apostolado, etcétera, son características de nuestra época, y no, desgraciadamente no es así, ¿no? Ha habido épocas muy difíciles, aunque cada una con sus características peculiares, ¿no? Pero era difícil, a la gente le costaba aceptar la verdad, ¿no? Claro. Porque le supone un esfuerzo. Y eso pues requiere que nos predispongamos a ellos con la oración y con la confesión, por decirlo. Claro, exactamente. Y la buena predisposición también a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Que nos habla en esta época, como habló a los fieles de la Edad Media también. Y él fue escuchado y respetado como apóstol en su época, en su entorno, o podemos decir, como otros santos de distintas épocas, como que fue reconocida su labor y su predicación después de su muerte. No, yo diría que San Antonio ya fue reconocido en su época. Primero, como ya contamos la otra vez, cuando San Francisco descubrió que era un gran predicador y que estaba muy bien formado teológicamente, ¿no? Que es cuando le nombró maestro de sus novicios, ¿no? Para que le enseñara, maestro de teología, ¿no? Pero luego vemos como también el Papa, en este caso Gregorio IX, que fue el Papa que quizá tuvo más contacto con San Antonio. Ajá. Este Papa fue el que canonizó a San Francisco de Asís y a Santo Domingo de Guzmán, y posteriormente a San Antonio de Padua. Entonces este Papa le llamó a Roma, y también estuvo San Antonio en Roma, pues predicando y hablando, ¿no? Y cuando San Antonio le pidió al superior o al general de los franciscanos que le retirase del cargo de ministro en la provincia del norte de Italia a causa de su mala salud, el ministro aceptó su renuncia a cambio de que formara parte de una convención para presentar al Papa varias cuestiones sobre la regla franciscana. Es decir, que ya en aquel momento, pese a su juventud, porque no podemos olvidar nunca que San Antonio murió con 36 años. Claro. No sé, Jovencísimo. vida activa de 10 años. O sea que ya era un personaje reconocido, ¿no? Claro. Cuando ya estuvo en Roma, fue cuando el Papa, que la vida escuchó mucho, etcétera, dijo con entusiasmo y lo llamó Arca del Testamento. Nada menos. Y también se habla que es posible que colaborara en la redacción de la bula Quo Elongati, que dio respuesta a los problemas planteados por la orden al pontífice, ¿no? Fíjese. También vemos que fue enviado a Francia a predicar contra los herejes, y que inclusive participó en el año 1225 en el sínodo de Bourges, que examinó la situación de la región, y San Antonio, esto es importante también señalarlo y es curioso, señaló a algunos obispos la necesidad de dar ejemplo con sus vidas, ¿no? Y se dice que el obispo de la ciudad, Simón de Sully, respondió a sus palabras y aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres, ¿no? Muy bien. Los franciscanos y dominicos. O sea que él estaba ya reconocido, ¿no? Era un hombre ya reconocido, y bueno, pues ya se ve también que participó
intentar resolver problemas entre las familias importantes de la zona de Padua, del Véneto, etcétera, ¿no? O sea, que le llamaban para interceder y evitar mayores males y guerras, ¿no? Vamos a dejarlo descansar un poquito a don Luis Fernando y luego de la pausa vamos a seguir hablando de las virtudes sacerdotales que destacan en San Antonio y que hoy pueden imitar los sacerdotes de nuestro siglo XXI, y ya hablaremos un poquito con Begonia González, que también está allí muy atenta y conoce también la vida de San Antonio. Nadie se mueva de allí, y les digo a todos que hoy hay una sorpresa en el programa, además de esta grata sorpresa de nuestros amigos con quienes estamos hablando, otros amigos que dentro de un ratito les voy a presentar. Vamos a la pausa y enseguidita volvemos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Intención de oración del Papa Francisco para el mes de junio. Para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Bueno, y continuamos en el programa en este día 13 de junio, día en que la Iglesia celebra a San Antonio de Padua. Qué ilusión me hace el pensar que algún día pueda estar en Padua, cuando Dios lo quiera, Por ahora es un poco difícil, pero quiero aprovechar para charlar un momentito con Begonia González, jefa de organización del Pan de los Pobres. Begonia, nosotros no pudimos dar difusión de vuestra peregrinación porque estábamos con otra y vamos a confundir un poquito, pero quiero que nos cuentes cuándo se van a Padua y cuántos son, y cuáles son los lugares que van a visitar allí. Así me hago una ilusión, más ilusión todavía, Muy bien, pues te cuento. Este lunes 18 de junio nos vamos a Padua. Y me interesa mucho, te agradezco la pregunta que nos has hecho, porque vamos a ir alrededor de 30 personas. Se va a salir desde los aeropuertos de Bilbao y Madrid, y en este momento me quedan 2 plazas desde Madrid. Por lo que si hay algún oyente que se quiera apuntar en el último momento, no duden en contactarme por ejemplo, en mi correo electrónico, beogonzalez@elpandelospobres.com, que le hago sitio en el avión al lado mío. Ah, bueno, qué linda. ¿Y qué lugares van a visitar, Begonia, para que se animen a ver a ocupar estas 2 plazas? Sí, pues mira, vamos a estar en Padua, dentro de lo que es, vamos a estar viendo la Basílica de Padua y lo que es el pueblo de Padua, que es muy, muy bonito. En la Basílica vamos a tener una misa especial para nosotros, que le va a dar el padre Julio, franciscano, que le mando un saludo muy fuerte. Es colaborador y escritor habitual de la revista El Pan de los Pobres. Vamos a visitar Campo San Piero, que es donde vivió los últimos años San Antonio, y vamos a visitar también Arcela, que es donde falleció. Uh-huh. Esos son los lugares antonianos. Muy bien, muy bien. Begonia, ¿y ya cuántas veces fuiste a Padua? Yo he estado 2 veces en Padua. ¿Ves por qué el Señor hace estas cosas? Tú 2 y yo ninguna. Es que, a ver, esto no puede ser, Bueno, ya sé a quién consultar la próxima vez, que a ver si vemos, Raúl, ve escuchando estas cosas para que nos animemos. Bueno, Begonia, ¿qué? Junto contigo. Bueno, ojalá pudiéramos ocupar esos sitios. Bueno, Begonia, voy a seguir hablando con don Luis Fernando de esta faceta sacerdotal de
San Antonio de Padua. Luego seguimos charlando otro poquito contigo por tu trabajo, ¿no? Para darlo a conocer también, una de las preguntas que quedó pendiente antes de la pausa es, ¿cuáles son las virtudes sacerdotales en que hoy el ejemplo de San Antonio puede iluminar a los sacerdotes de nuestro siglo XXI? Bueno, yo claramente destacaría su gran amor a la Eucaristía, y su gran afán de apostolado, que le llevó a tener una intensa actividad de predicación y confesión a todo tipo de colectivos, ¿no? Uh-huh. Luego, el contacto con Dios de San Antonio fue creíble porque él creía, se veía que él creía, ¿no? La oración constante lo hacía estar en contacto con Dios, y lo que vivía en esos momentos de intimidad en la oración lo compartía después en la predicación, ¿no? La fuerza de Dios era su única y principal riqueza y garantía, ¿no? Del estudio forense de sus restos, insistiendo en este tema de la oración y la predicación, se sabe que era un hombre que pasaba largo tiempo de rodillas, por las callosidades que aparecieron en los huesos de las mismas. ¡Caramba! Que caminaba sin descanso, por lo que se comprueba que es cierto lo que decían sus contemporáneos, que pasaba las noches en oración y el día predicando de un lugar a otro. Claro, claro. Luego dicen que también por el estado de conservación de sus dientes se puede deducir que era muy frugal en la comida, o que evidencia que tenía pues una cierta austeridad y una pobreza vivida personalmente, ¿no? Claro, claro. Bueno, es un punto destacado del carisma franciscano, el casarse con la dama pobreza, ¿verdad? El amar la pobreza. Entonces podríamos afirmar o destacar 3 virtudes sacerdotales con que el ejemplo de San Antonio de Padua puede iluminar a los sacerdotes hoy en día. Sí. Oración, pasión por su misión y la pobreza o austeridad de vida, ¿no? Claro, muy bien. Qué bonitos detalles, ¿no? Que también vivió quien es el patrono de todos los sacerdotes, el santo cura de Ars, que es tan cercano, ¿no? San Juan María Vianney, como más cercano a nosotros, ¿no? Porque nació después, siglos después, de San Antonio de Padua. Y una pregunta que no podemos dejar pasar, y los oyentes me van a tirar de las orejas si no la hago. ¿De dónde viene el patronazgo especial que tiene San Antonio para encontrar las cosas perdidas? Y yo le tengo que decir que gente que no le tiene tanta devoción me pide que, como saben que yo le tengo tanta devoción, Nelly, con tu devoción, por favor, pídele que se ha perdido una llave y no sé qué. Y yo realmente, pero con fe, no es una cosa de superstición, don Luis Fernando. Pero ¿de dónde viene esto? Bueno, dicen que esa fama, por un lado, de encontrar las cosas perdidas, viene de cuando él le robaron un día al salterio en un convento que él estaba viviendo en Montpellier, y gracias a sus oraciones, etcétera, el que se lo había llevado se encontró con alguien que se lo hizo devolver, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso se ha popularizado de una manera que parece que a veces lleva un cierto matiz casi de superstición, ¿no? Claro. Porque cuando la gente nos cuenta es curiosísimo, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa, que la achacan a San Antonio, que también dicen que es muy pedigüeño, ¿no? Y que entonces, hombre, si tú le pides, le tienes que ofrecer una pequeña limosna, ¿no? Ah. Y yo podría contar muchísimas anécdotas, pero siempre hay alguna en que uno ve que la gente empieza a ofrecerle 10 euros, luego sube a 20, sigue sin aparecer la cosa, sube a 50 y le aparece, ¿no? Uh-huh. Esa gente se pone a veces un poco nerviosa diciendo, bueno, este San Antonio es que es terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que la intervención de San Antonio también ha surgido muchísimo porque a lo largo de su vida tuvo lugar muchos milagros de curaciones, de solución de problemas familiares, inclusive sabemos que en 2 o 3 ocasiones se produjeron milagros de bilocación, ¿no? O sea, que estaba él en Francia y al mismo tiempo estaba predicando en Italia, ¿no? Claro, claro. Esto no lo había oído nunca, sinceramente, ¿eh? O sea, que realmente él ya en vida, en esos 10 años que decimos de vida activa, bueno, Dios a través de él dio pruebas del gran cariño o de la gran apoyo que tenía en San Antonio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no sé, yo creo que realmente
El resultado es que si uno, yo todavía hace unos días aquí, en Las Arenas, donde yo vivo, un señor perdió el anillo de boda. ¡Ay! Y lo perdió en un parterre verde. Usted me irá para encontrar un anillo de boda. ¿En dónde? ¿En dónde, don Luis Fernando? Donde yo vivo, en Las Arenas, al lado de la iglesia, al salir de misa, sí, vio el anillo jugando con él. Bueno, pues todos le dijimos, mira, encomiéndalo a San Antonio. Pues a los 5 minutos apareció el anillo. No me extraña esto, ¿eh? Ni ha dado la limosna ni cuánto iba a dar. Ajá. Pero la verdad es que el anillo apareció y claro, una cosa que parecía imposible de encontrar, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Claro, lo que se pide con fe, ¿no? Sí, sin duda ninguna. Y claro, no hay duda que eso en la gente lo vive, ¿eh? Eso, y bueno, y luego curaciones. Nosotros recibimos muchas cartas que aparecen luego en la revista en que nos agradecen pues la aprobación de un examen, la curación de una enfermedad, el arreglo de un matrimonio que estaba en situación difícil, muchas cosas que gracias a la intercesión de San Antonio pues se van resolviendo, ¿no? Claro. Bueno, por eso es importante el trabajo que hacen a través de la revista El Pan de los Pobres. Y ahora, si me permite, voy a charlar nuevamente con Begoña González. Begoña, ¿cuál es tu trabajo a la hora de difundir la devoción a San Antonio? ¿Cómo lo haces? ¿Y cuánto hace que estás trabajando en esta labor? ¿Te preparaste para ello? Empiezo por la última pregunta. Sí, me he preparado para ello. Yo vengo del mundo de la consultoría, con lo que mi formación es muy diversa y muy amplia, y tengo bastante experiencia en lo que es en el mundo digital. Entonces, en estos últimos años hemos creado la web www.elpandelospobres.com y nuestro objetivo es darle la mayor difusión posible. Para que te hagas una idea, la semana pasada han entrado casi 13.000 usuarios y nos han visto por miles desde México, Argentina, Colombia, Perú y en España, por supuesto. Y quiero que nos vean más, así que pido a todos los oyentes que nos guarden como favoritos y que difundan nuestra web, porque al final es labor de todos. Nosotros no solo somos la revista de los devotos de San Antonio de Padua, sino que nuestro objetivo es mantener vivos los valores católicos, lo cual hoy en día, por ejemplo, aquí en Europa, vemos que es un problema la descristianización que se persigue. Entonces, es misión de todos los católicos mantener vivos los valores católicos. Quien no tenga una revista católica en casa, hay que regalarle una. Nos dais sus datos y nosotros, si hace falta, se la enviamos gratis. Y si no, que nos lean en la web, porque nosotros tenemos noticias católicas escritas por colaboradores de máximo nivel, noticias de actualidad y luego, claro, todo lo que es la vida de San Antonio y todo lo que tiene que ver con él. Claro. ¿Y quiénes son esos colaboradores? ¿Son sacerdotes, son religiosos, seglares? ¿Y sobre qué temas tratan, por ejemplo, en la revista? Mira, pues hay de todo. Hay desde franciscanas que escriben para nosotros. Desde aquí le vuelvo a saludar al padre Julio. Luego tenemos sacerdotes de diferentes puntos de España. Tenemos seglares. Hay un artículo muy bueno que se llama Punto de Vista, que trata siempre sobre temas de actualidad. El mismo director escribe en la revista. Tenemos un capítulo que se llama Habla al Papa, temas para pensar, reflexiones. Otro capítulo que lo escribe un chico joven, Guillermo, que también aprovecho para saludarle, que se llama A vosotros los jóvenes. Tiene un poco de todo, es muy actual. Y luego ya es apartado dedicado a San Antonio de Padua, pues todas las gracias que nos llegan, que no damos abasto. Y bueno, y luego todas las misas que nos encargan pues por los familiares fallecidos y demás. Qué bonito, qué bonita labor que hacen, Begoña. En nombre de todos los oyentes y compañeros de trabajo, pues los felicitamos. Y quiero compartir con ustedes algunos correos electrónicos, si me permiten, que llegaron después de aquella entrevista que hicimos a don Luis Fernando por primera vez, que estuvo en el programa. Bueno, yo preguntaba en ese programa, después de esa media hora de charlar con él, si en las parroquias a la que asisten los oyentes había alguna
imagen de San Antonio de Padua. Entonces ellos escribieron contestando, por ejemplo, solo quería comentarles que la parroquia a la cual vamos, San Antonio de Padua, en Falls Church, en Virginia, en Estados Unidos, hay una estatua de él llevando en brazos a Jesús niño. No tengo el nombre de este oyente. Dice, estoy escuchando el programa por Radio Católica Mundial, me gusta mucho. En nuestra iglesia de Versalles, en Matanzas, esto es en Cuba, si no me equivoco, hay una imagen de San Antonio de Padua del tamaño natural de una persona. Es nuestra iglesia, dice, de San Pedro. Ruego, si algún oyente me puede enviar una estampa de San Antonio, dice. Enviaré aquí, envío recuerdos, Jesús Rolando, aquí está, de Matanzas en Cuba. Y dice además, qué bendición la peregrinación de Fátima. Así que Jesús Rolando, aquí estoy leyendo tu correo. Sigo, don Luis Fernando y Begoña, sigo, hay más, Sí. Bueno, Flor de María dice, entré a la página de la revista, escuchen, de los devotos de San Antonio de Padua, los temas son muy interesantes, ahora Begoña nos lo estaba diciendo, dice, una viejecita le inculcó la devoción a mi madre y yo continué, porque San Antonio de verdad que lo saca a uno de penas, dice. Todavía conservo la imagen de él, que era de una ancianita que se llamaba Petrona. Es como de unos 20 centímetros de alto y tiene en sus brazos al niño Jesús y los lirios. Flor de María, aquí estoy dando lectura a tu correo. Hay también una consulta que quiero que comentemos en un momentito. Sigo. A ver, qué dicha haber logrado... Dice, disfrutar del programa de San Antonio de Padua. Es el santo que siempre que voy a una iglesia, lo busco, a una iglesia nueva, dice, porque fue el santo que más quiso mi mamá y el que más milagros le hizo. Si me permiten ustedes, queridos invitados, voy a relatar un milagro que relata esta oyente, que no tengo aquí el nombre de ella. Bueno, cada cual sabe y conoce lo que ha escrito. Dice, uno de los milagros que le hizo fue este. Mi papá trabajaba muy lejos y no teníamos en esos momentos la tecnología del teléfono. Estábamos pasando muchas dificultades económicas y mi mamá le pidió a San Antonio que mi papá se reportara. Y nos contaba que mi papá nunca solía acostarse en la tarde, pero ese día sintió un sueño muy grande y raro porque no solía dormir por la tarde. Se acostó y se quedó profundamente dormido, soñando que mi mamá estaba en una necesidad muy grande. Y ese mismo día decidió viajar a la casa. Dice, aquí en Medellín está la iglesia de San Antonio de Padua y después de las misas reparten el pan de San Antonio a los feligreses y muchas de las personas le tienen fe y se lo dan a comer a las personas que están enfermas. No recuerdo haber ido a una iglesia que no tenga esa hermosura, Nelly. Dice, gracias por estos programas tan enriquecedores. Qué pena no tengo los nombres de estos oyentes. Y aquí está la consulta, don Luis Fernando o Begoña, al que quiera responderlo. Es un oyente que se llama Fran y dice, saludo a todo el equipo, qué lindas anécdotas contadas por don Luis sobre San Antonio. Dice, en la parroquia a la que asisto está la imagen de él con la Biblia. Noto que gran cantidad de mujeres jóvenes se acercan a la imagen y dice, seguramente para encontrar marido. Y la pregunta era para usted, pero creo que aquí hace falta un poquito de aclaración, ¿no? Esto de que se suele decir muchas veces, lamentablemente, eso de tengo a San Antonio puesto de cabeza. ¿Es que podemos tener a un santo en otra posición que no sea la imagen, que tenemos que rendirle devoción, don Luis Fernando? Pues yo pienso que no, realmente las imágenes deben estar en la actitud digna y por tanto en una actitud pues normal, ¿no? Es decir, como las vemos, vamos a todas, ¿no? Digamos que yo no había ido nunca esto de que le ponían a San Antonio de cabeza, ¿no? Es decir, estas son pequeñas cosillas que efectivamente siempre se dan en la devoción popular, ¿no? A veces, ¿no? Sí. Bueno, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Hay que mantener la devoción popular, porque no hay duda que eso es un sostén para la fe de todos y de muchas maneras, pero también al mismo tiempo hay que dar a conocer el verdadero valor de los santos y sus cualidades, ¿no? Que claro, son las que debemos tender a imitar y luego aprovechando su poder de intercesión, porque si les ha hecho tan poderosos delante de él,
es por algo, es porque quiere darles gloria, ¿no? Y por tanto, el que nosotros intercedamos a Dios a través de San Antonio, eso es muy bendito, ¿no? Y tiene grandes frutos. Ahora, tenemos que tener cuidado, efectivamente, en no hacer cosas que yo llamaría raras, que no hacen falta además tampoco, ¿no? Claro. El santo como mejor está es en posición normal, ¿no? Bueno, y también tiene que ver que si el Señor no nos concede una determinada gracia por el santo, a través del santo, o por intercesión del santo, por el cual, bueno, estamos pidiendo una gracia, es porque el Señor, Dios, dispone que no es el momento de recibir esa gracia, ¿verdad? Y entonces también tenemos que ponernos en manos de nuestro santo al que le tenemos devoción y decirle, si es voluntad de Dios, intercede ante él para poder conseguir una determinada gracia, ¿no? Creo que en esto hace muy bien usted en aclarar estas cosas para que nos vayamos formando en esto, ¿no? La verdadera y auténtica devoción a un santo. Yo también he tenido conocimiento, don Luis Fernando, de santos a los que pues les atan algo a la mano, como diciendo, como pensando que eso les va a hacer daño al santo, ¿no? Y que por eso lo tiene así, o otro de espaldas. O sea, no me parece que esa sea la verdadera y auténtica veneración que debemos tener a los santos, ¿no? Usted ha dicho muy claro, y eso está muy bien, Nelly. Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene a cada uno en cada momento, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pedimos no nos lo concede y nosotros tenemos que ser conscientes por nuestra fe y nuestra confianza en Dios en que a lo mejor no es lo que nos conviene, porque efectivamente, si Dios nos concediera todo lo que le pedimos, pues no sé cómo decir, seríamos todos guapos, todos altos, no nos moriríamos nadie, no sufriríamos enfermedades. Y eso sabemos que Dios no lo tiene planteado así para nuestras vidas, porque al final Él lo que nos regala es el cielo, ¿no? Claro, así es. Bueno, quiero ya darle las gracias porque han estado en este día de San Antonio de Padua. Hemos conversado con don Luis Fernando Sayas Arancibia, director de la revista El Pan de los Pobres, con Begonia González, jefa de organización del Pan de los Pobres. Begonia, te voy a pedir a ti que repitas, por favor, la página web para que los oyentes puedan entrar a ella y, si lo desean, suscribirse, porque ya tú nos has dado un panorama de los temas que se tocan, de quienes trabajan y quienes colaboran en la revista, y también que Dios los bendiga y puedan seguir colaborando por muchos años más. Con mucho gusto. Nuestra dirección es www.elpandelospobres.com. Y déjame añadir, Nelly, que tengo abierto un concurso porque quiero hacer el álbum de imágenes de San Antonio de Padua más grande. Entonces, de cualquier parte del mundo, quien me envíe una foto a mi correo electrónico bgonzalez@elpandelospobres.com con una imagen de San Antonio de Padua, le envío un regalito relacionado con San Antonio. ¡Wow! ¿Y si yo participo, puedo ganar un viaje a Padua, por ejemplo? No, mira, hemos sorteado para dar la oportunidad a la gente que no tiene dinero y no se puede permitir ir a ver al santo, como es el santo de todos y él le gustaban tanto los pobres, hemos hecho un sorteo entre todos los suscriptores y les ha tocado a una pareja de Alicante que van a venir a ver al santo. Uy, qué bueno eso. Bueno, Begonia, también te agradezco a ti el que hayas estado en el programa de hoy y no duden que volveremos a comunicarnos con ustedes. Gracias por vuestra colaboración, que Dios los bendiga y que viva San Antonio, ¿a que sí? ¡Viva San Antonio! Muchas gracias, Nelly. Hasta pronto, si Dios quiere. A Jorge también. Muy bien. Saludos para don Jorge Graña. Gracias. Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono: 1866-398-6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1205-271-2976. Encantada de estar nuevamente con ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes,
a través de esta querida emisora. Somos quienes formamos parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que desde la ciudad de Barcelona realiza el programa. Y nuestros compañeros son los de Radio Católica Mundial, con quienes conectamos en vivo y en directo cada uno de los programas. Y allí, del otro lado del océano, está Jorge Graña, nuestro compañero. Gracias, Jorge, y le agradecemos de verdad de todo corazón su simpatía, su cercanía y su trabajo. Destellos sacerdotales. Hoy quiero hacer hablar a San Antonio de Padua. Él nos quiere decir esto: quien me tenga devoción, no olvide que es antes Dios que los santos. Si queréis, seré humilde intercesor si hacéis del día domingo santo día del Señor, con la Santa Eucaristía, vuestro supremo valor. Bueno, tal como lo habíamos prometido, y damos gracias al Señor porque está con nosotros. Claro, no está aquí en el estudio, ya quisiera yo que estuviera aquí, o que estuvieran, porque en realidad son dos nuestros invitados, ¿eh? Bueno, quiero dar las gracias, en primer lugar, a don Luis Fernando Sayas Arancibia. Él es el director de la revista El Pan de los Pobres, y hoy está también acompañándonos, cosa que me alegra mucho, Begoña González, que es jefa de organización de la revista El Pan de los Pobres. A ver, los saludo a los dos que están en Bilbao, un poquito lejos de Barcelona, pero que están con nosotros en el programa, y ya les pido que saluden a la audiencia tan grande que sigue cada uno de los programas. Muy buenas tardes a ustedes. Muy buenas tardes, Nelly. Estamos encantados de volver a estar en contacto con vosotros y de poder hablar de cosas favorables para la Iglesia y para los católicos, como es el caso de San Antonio de Padua. Muy bien. Begoña. Buenas tardes, Nelly. Un saludo a todos los oyentes de NSE Radio y Radio Católica Mundial desde Bilbao, España. Bueno, cómo se nota que lo organiza todo, Begoña, ¿eh? Lo tiene todo muy bien organizado. Bueno, Begoña, también vamos a pedir tu colaboración en alguna de las respuestas del programa. Invitamos a don Luis Fernando. Le tuvimos que cambiar el día porque queríamos que hoy, en la fecha, en el día en que la Iglesia celebra a San Antonio de Padua, uno de los santos más populares del mundo y más queridos, y que tiene muchos devotos, que en este mismo día 13 estuviera él. Así que, si le parece, don Luis Fernando, para retomar un poquito el tema de la faceta sacerdotal de San Antonio de Padua, le pedimos que nos recuerde algunos datos biográficos de este gran santo muy querido por mí especialmente, ¿eh? Muy bien. Vamos, pues yo como datos biográficos en breve podríamos decir, nació en 1195 en Lisboa, en una familia con un cierto bienestar, de distinguida clase social. Él sus primeros años estuvo estudiando en la escuela catedralicia y a los 15 años, en 1210, entró en la orden de los canónicos regulares de San Agustín, que tenían un monasterio, San Vicente de Fora, a las afueras de Lisboa. Posteriormente, a los 2 años, él pensó que era mejor trasladarse de Lisboa a Coimbra, y entonces se fue al monasterio de la Santa Cruz en Coimbra, donde 8 años después, en 1220, fue ordenado sacerdote. Aquí en Coimbra vivió una causa muy dramática o muy fuerte para él, que fue el martirio en Marruecos de 5 franciscanos que habían estado viviendo en Coimbra, donde habían inaugurado un eremitorio ellos. Fueron a predicar el Evangelio a Marruecos y allí les martirizaron y les volvieron a traer a Coimbra para enterrarlos. Esto le impactó mucho a San Antonio y resucitó en él su vocación misionera, por lo que decidió trasladarse y hacerse franciscano con la condición de que le mandaran a Marruecos. Efectivamente, él ya había sido ordenado sacerdote. Esto les vino muy bien a los franciscanos, que no tenían ningún sacerdote en la comunidad, y efectivamente le mandaron a Marruecos en ese año 1220. Pero, como aquella frase famosa de que el hombre propone y Dios dispone,
Cuando llegó a Marruecos se puso muy enfermo y decidió volver a Portugal. Pero, dentro de esos planes de Dios, una tempestad llevó el barco a Sicilia. Así son las cosas de Dios, ¿no? Y él, en definitiva, bueno, se desgasta por Dios y nosotros queremos hablar de ese desgaste como sacerdote de San Antonio de Padua y retomar entonces la entrevista que dejamos en uno de los últimos programas ya hace tiempo, no mucho tampoco, y vamos a hablar ahora de San Antonio como director de las almas, don Luis Fernando. ¿Podemos afirmar que tuvo un don especial de Dios para leer en el interior de los corazones? Sin duda ninguna, ¿no? Él fue un confesor incansable y le gustaba confesar inmediatamente después de su predicación, y la gente que durante la predicación había visto la necesidad de convertirse acudía al confesonario y él era capaz de entrar en sus corazones y saber qué es lo que ellos le iban a decir, ¿no? Tanto es así que en una ocasión se le presentó un gran pecador, decidido a cambiar de vida, y se arrodilló a sus pies, pero era tanta la conmoción que no conseguía abrir la boca y lloraba desconsoladamente. Entonces San Antonio le dijo: oiga, escriba sus pecados en un papel y tráigamelos. Le trajo el papel y tal era la maravilla que no solo San Antonio, por medio de Dios, perdonó sus pecados, sino que inclusive la hoja de papel se quedó en blanco. O sea, que produjo un doble milagro, digamos, la conversión de la persona y el milagro de desaparecer los pecados que él había escrito en un papel. Claro. El verdadero arrepentimiento también hace eso, ¿verdad?, en nuestra historia personal. Cuando nos vamos a confesar, Dios se olvida. Si hay verdadero arrepentimiento, verdadero deseo de cambiar de vida, el propósito de la enmienda justamente, pues así queda nuestra historia, ¿no? Ese pecado borrado. Qué precioso ejemplo, ¿no? Así que una maravilla, podremos decir así, lo que hace un pecador arrepentido. ¿A que sí? Exactamente, ¿no? Bueno, pues usted ha hablado aquí en este caso centrándose un poquito en el sacramento de la reconciliación, como San Antonio veía y leía las almas, pero antes dijo que le gustaba ponerse a confesar después de la predicación. Sobre la sabiduría de su predicación, ¿hay también testimonios así sorprendentes como este, por ejemplo, que nos acaba de relatar? Bueno, hay un testimonio un poco en línea, quizá diferente, porque San Antonio, durante su vida en el norte de Italia, donde él estaba, iba predicando por las ciudades, pero estaba muy implantada la herejía albigense que hemos contado, que también estaba instalada en el sureste de Francia, ¿no? Entonces, una vez predicando en la ciudad de Rimini, se encontró con que la gente no le atendía, ¿no? La gente más bien le rechazaba, ¿no? Y, bueno, entonces él decidió acercarse a la playa y se puso a predicar en la playa, y los peces se asomaron por encima del agua a escucharle. Esto quiere decir que Dios, de alguna manera, estaba, como quien dice, refrendando el valor de su predicación, ¿no? Claro. Aunque los hombres la rechazaban, pues Dios hacía una prueba de que era buena, ¿no? Entonces también se refleja su valor cuando Honorio III Papa pidió a dominicos y franciscanos, dentro de esta línea de luchar contra la herejía albigense, de volver al sureste de Francia a predicar para intentar recuperar la religión católica en aquellos lugares, ¿no? Y uno de los elegidos, efectivamente, fue San Antonio de Padua, ¿no? Y la prueba más efectiva de su sabiduría, por decir así, la encontramos en lo que se llama sus sermones, o sea, sus escritos. Sí. No son un sermón como lo entendemos hoy, sino que son sus reflexiones sobre la palabra de Dios, acompañadas de una recopilación de textos bíblicos, patrísticos, literarios, que la explican y que él escribió para ayuda y guía de otros sacerdotes predicadores, franciscanos predicadores, ¿no? Tanto es así que la Iglesia le dio el título de doctor evangélico, ¿no? Dada su gran preparación y su gran apoyo en los textos evangélicos, ¿no?
Qué bonito. Yo he estado haciendo, hoy he terminado de hacer la novena a San Antonio y hay muchos, podríamos decir, muchas fórmulas, ¿verdad? Muchos, no encuentro la palabra, modelos, ahí está, esa era, muchos modelos de novenas de San Antonio, ¿verdad? Muchísimas. Y justamente en la que estaba leyendo, pues había una pequeña reflexión de la predicación de San Antonio, y eso después ayuda a que cada devoto pues pueda meditar sobre ellas y cambiar lo que haya que cambiar, potenciar lo que haya que potenciar, todo de cara a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que pensar, don Luis Fernando, que en la época de la Edad Media era muy fácil para un fraile o un sacerdote como San Antonio de Padua evangelizar. Pues claramente yo creo que hay que contestar que no. Y prueba de ello es que San Antonio tuvo también sus dificultades, como lo que hemos contado antes en la ciudad esta de Rimini. Sí. Luego la herejía estaba muy introducida en esta zona del norte de Italia y del sur de Francia, y que por tanto había que ser fogoso predicando para mover los corazones de la gente, ¿no? Claro. No era sencillo. Nosotros creemos hoy en día que las dificultades que encontramos muchas veces para hacer apostolado, etcétera, son características de nuestra época, y no, desgraciadamente no es así, ¿no? Ha habido épocas muy difíciles, aunque cada una con sus características peculiares, ¿no? Pero era difícil, a la gente le costaba aceptar la verdad, ¿no? Claro. Porque le supone un esfuerzo, y eso pues requiere que nos predispongamos a ellos con la oración y con la confesión, por decirlo. Claro, exactamente. Y la buena predisposición también a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Que nos habla en esta época, como habló a los fieles de la Edad Media también. Y él fue escuchado y respetado como apóstol en su época, en su entorno, o podemos decir, como otros santos de distintas épocas, como que fue reconocida su labor y su predicación después de su muerte. No, yo diría que San Antonio ya fue reconocido en su época. Primero, como ya contamos la otra vez, cuando San Francisco descubrió que era un gran predicador y que estaba muy bien formado teológicamente, ¿no? Que es cuando le nombró maestro de sus novicios, ¿no? Para que le enseñara maestro de teología, ¿no? Pero luego vemos como también el Papa, en este caso Gregorio IX, que fue el Papa que quizá tuvo más contacto con San Antonio, este Papa fue el que canonizó a San Francisco de Asís y a Santo Domingo de Guzmán, y posteriormente a San Antonio de Padua. Entonces este Papa le llamó a Roma, y también estuvo San Antonio en Roma, pues predicando y hablando, ¿no? Y cuando San Antonio le pidió al superior o al general de los franciscanos que le retirase del cargo de ministro en la provincia del norte de Italia a causa de su mala salud, el ministro aceptó su renuncia a cambio de que formara parte de una convención para presentar al Papa varias cuestiones sobre la regla franciscana. Es decir, que ya en aquel momento, pese a su juventud, porque no podemos olvidar nunca que San Antonio murió con 36 años. Claro. No sé, Jovencísimo. de activa de 10 años. O sea que ya era un personaje reconocido, ¿no? Claro. Cuando ya estuvo en Roma, fue cuando el Papa, que la había escuchó mucho, etcétera, dijo con entusiasmo y lo llamó Arca del Testamento. Nada menos. Y también se habla que es posible que colaborara en la redacción de la bula Quo Elongati, que dio respuesta a los problemas planteados por la orden al pontífice, ¿no? Fíjese. También vemos que fue enviado a Francia a predicar contra los herejes, y que inclusive participó en el año 1225 en el sínodo de Bourges, que examinó la situación de la región, y San Antonio, esto es importante también señalarlo y es curioso, señaló a algunos obispos la necesidad de dar ejemplo con sus vidas, ¿no? Y se dice que el obispo de la ciudad, Simón de Sully, respondió a sus palabras y aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres, ¿no? Muy bien. Los franciscanos y dominicos. O sea que él estaba ya reconocido, ¿no? Él era un hombre ya reconocido, y bueno, pues ya se ve también que participó